Hoy en Inicia nos asomaremos al taller de Cerámicas El Cierzo, en Ejea de los Caballeros. Un proyecto emprendedor con historia que se reinventó hace 2 años para afrontar con nuevas ilusiones el futuro. En nuestro reportaje de actualidad os presentaremos la asesoría, los servicios, recursos y ayudas que se convierten en el mejor abono para que las empresas y los emprendedores aragoneses crezcan y se consoliden en el mejor entorno. Continuaremos con nuestra hoja de ruta de búsqueda activa de empleo, hablando de entidades colaboradoras de INAEM como Universa o Fundación El Tranvía. Y como siempre, lo más destacado en la agenda del empleo y el emprendimiento en Aragón. Más preguntas y nuevas ofertas de trabajo activas en nuestra comunidad. ¡Iniciamos! Hoy comenzamos con arte en las 5 villas para conocer a los emprendedores que hay detrás de Cerámicas El Cierzo. Esta es su ficha. Soy Pilar Sagaste, junto a mis compañeros Eduardo Casas y José Luis Martínez, creamos en mayo de 2013 Cerámicas El Cierzo. Cerámicas El Cierzo es una cooperativa de iniciativa social cuyo objetivo es dar empleo a personas con discapacidad a través de la cerámica en el medio rural. Y esta es su historia. Decidimos crear la empresa porque teníamos una experiencia de más de 25 años en el trabajo con personas con discapacidad y en el trabajo con cerámica. La empresa de la que veníamos sufrió la crisis y entonces ante la perspectiva de que iba a cerrar decidimos hacernos cargo de la empresa y constituir una cooperativa. Elegimos el modelo de cooperativa de iniciativa social porque nos parecía que era lo más adecuado para los fines que queríamos conseguir. Toda la instalación estaba montada y nosotros nos encontrábamos un poco en la obligación de mantener ese recurso funcionando, ¿no? Y dar lo que es un servicio social que en las zonas rurales es algo muy necesario. El taller se concibe como un centro en el que poder reinsertar a personas en el mercado laboral. Unas veces la reinserción se hace tomando esto como un paso previo, otras veces el taller actúa como taller ocupacional. Comenzamos un poco a informarnos a través del IAF, la Cámara de Comercio, la Agencia de Desarrollo Local de aquí de la comarca de 5 Villas, a través de ADEFO. Tuvimos un programa de formación a través del IAF dentro del programa de emprendimiento social que comenzó en mayo de 2013 hasta junio de 2014 y nos ayudó a desarrollar nuestro programa de empresa. Fuimos al INAEM porque nuestro objetivo inicial era capitalizar el paro para todos los gastos de inicio, que fue unos 45.000 euros. Hemos recibido una ayuda por cooperativistas, las ayudas que hay generales, y a través de la DGA, dentro del sector artesano, hemos recibido una pequeña ayuda para crear la página web. Lo cogemos con optimismo y con ganas porque si no, no te puedes poner en una empresa como esta si no pones algo de tu parte, de optimismo, de ilusión, de esperanza y de fe, porque muchas veces certezas no hay. Cuando empiezas una nueva etapa siempre hay un miedo porque corríamos un cierto riesgo, ¿no? Íbamos a capitalizar el paro, nos jugábamos un poco nuestro futuro, pero también es un reto. La reacción de nuestros familiares fue positiva inicialmente. Ellos tenían sus reservas, naturalmente, porque también entendían que, aunque hay un riesgo, pues hay también una parte de labor social que es muy fácil de entender. Mis compañeros Eduardo y José Luis son los técnicos ceramistas, que tienen ellos una gran experiencia en esto. Mi papel fundamentalmente en este taller es diseño y preparación de todo el proceso productivo en el que después se han de incorporar mis compañeros. Yo me ocupo de las relaciones exteriores de la empresa,
tanto en las relaciones con los clientes y proveedores como el desarrollo de la línea comercial y redes sociales. José Luis tiene básicamente el control de materiales, control de hornos, de llevar los objetos terminados a su destinatario, y es un complemento, con lo cual a mí me libera bastante más para lo que sería la tarea más propia mía, que sería el diseño, ¿no? Dejamos a Eduardo diseñando una de las piezas para seguir con nuestra hoja de ruta de búsqueda activa de empleo. Seguimos avanzando con los diferentes pasos que se pueden dar para buscar un trabajo. Además de ir al INAEM, también se puede acudir a entidades colaboradoras como Universa. Universa es el servicio de orientación y empleo de la Universidad de Zaragoza, y el objetivo fundamental es preparar a nuestros estudiantes universitarios para la vida laboral, dejarlos en las mejores condiciones. De ahí que tenemos cursos de formación, tenemos prácticas de estudiantes y también hacemos el observatorio de empleo para ver cuáles son las necesidades de las empresas, y otro tipo de cursos de cómo se busca empleo, cómo se hace una entrevista, orientación profesional, digamos que se hace también bastante. Dirigido a estudiantes universitarios y recién titulados, la inscripción puede hacerse online o en las oficinas que la Universidad de Zaragoza tiene en las 3 provincias. Ismael, licenciado en Administración de Empresas, acudió a este servicio para empezar a abrirse camino. Lo que me dijeron fue sobre todo la oferta que tienen ellos. Ellos tienen una oferta de prácticas, una bolsa de prácticas nacionales, también tienen unas convocatorias de prácticas internacionales, y también te asesoran sobre más tipos de becas que hay en otras organizaciones, donde tú puedes echar una solicitud y ver a ver si te toca algo, si tienes méritos, qué te puedes preparar. Y el momento que una empresa nos demande un perfil que es el adecuado, ese alumno le mandamos una carta diciendo que tiene la posibilidad de hacer prácticas en una empresa. A las empresas solemos mandar 3 alumnos y la empresa selecciona el que más le interesa. La orientación es otro de los puntos importantes que realizan, ya sea individual o a petición de las facultades de la universidad. Por ejemplo, nos puede pedir un curso sobre cómo realizar el currículum. Bueno, pues se da ese taller. O cómo hacer movilidad por medio de la red para buscar empleo, para buscar diferentes proyectos, o tema de habilidades sociales. Es decir, que aquello que nos demanda una escuela o facultad, intentamos ofrecérselo. Cursos, orientación, formación, son los pasos que suman a la hora de conseguir el objetivo propuesto. Unas prácticas que nos acerquen a un futuro empleo. Ellos hacen un ranking que depende de tu nota, de cursos, de formación, de entrevista, de currículum. Entonces yo me he estado trabajando mucho cada uno de los sectores, y por fin me han tocado las prácticas para irme a Inglaterra. Dejamos Universa y nos vamos a conocer la Fundación El Tranvía, una entidad de carácter social que desarrolla el PIMEI, programa integral de la mejora de la empleabilidad y la inserción. El PIMEI es un programa de acompañamiento en la búsqueda de empleo de forma muy intensa, con un grupo cerrado de demandantes de empleo que llegan a través de la oficina del INAEM, con el objetivo de conseguir que mejore su empleabilidad y que por lo menos el 35% de ese grupo consiga acceder a una contratación laboral con la mayor estabilidad posible. Para poder acceder a este programa de 1 año de duración, hay que estar apuntado como demandante de empleo y comunicar en el INAEM que te avisen de próximas convocatorias. Ellos me mandaron una carta que tenía que presentarme en sus instalaciones de la Fundación Tranvía, porque iban a hacer unos cursos para ayudar a la gente a buscar trabajo, la gente que estaba desempleada de más de 1 año. Que nos apuntáramos y ellos nos llamarían para hacer una segunda entrevista, y luego ellos valorarían si nosotros encajábamos o no en lo que ellos estaban buscando para ayudar a buscar empleo. De ahí que se hacen pequeños grupos, talleres que tienen que ver desde herramientas de búsqueda de empleo, internet aplicado a la búsqueda de empleo y nuevas tecnologías y redes, fórmulas de autoempleo, certificados de profesionalidad, un amplio abanico de posibilidades, y la persona va decidiendo qué talleres le encajan y le interesan más. Vamos a realizar el taller de comunicación no verbal, que es la segunda parte. Por ejemplo, el taller que tenemos hoy de comunicación no verbal,
pues me viene bastante bien porque no nos damos cuenta y a veces cometemos errores que nuestro cuerpo manda un mensaje que no es el que realmente queremos enviar y bueno, pues aprendemos cosas nuevas. En la Fundación buscan ofertas que encajen con los usuarios y hacen de intermediarios con las empresas que les darán trabajo. Las chicas de aquí de orientación me ayudaron cuando encontré el trabajo. Claro, te hacen un contrato de trabajo, tú no sabes muy bien si está bien hecho, si no, porque tienes alguna noción, pero no es 100%. Y ellas todos los días lo ven. Entonces me orientaron en, bueno, pues, que estaba bien hecho, que no tuviera ningún problema, que cualquier duda viniera. Volvemos a Egea de los Caballeros para conocer ahora cuáles son algunas de las aplicaciones de la cerámica de este taller. Lo que ofrecemos aquí es todo tipo de objetos y producción que puede hacerse tomando como base la cerámica. Hemos hecho trofeos, muchos trofeos deportivos, recuerdos conmemorativos, platos para decoración, hemos hecho bastantes placas para nombrar las calles. Nuestros clientes principales son agrupaciones deportivas, colectivos en general, instituciones, ayuntamientos, particulares, y trabajamos tanto dentro de la comarca, porque nuestros clientes importantes en la comarca son el Ayuntamiento de Egea, el Ayuntamiento de Tauste. Hemos encargado siempre productos muy relacionados con eventos importantes de la ciudad, del municipio. Pues, por ejemplo, el certamen coral, también el Festival de Jotas, que se celebra en las fiestas de la Virgen de la Oliva, o con eventos deportivos, entrega de premios, y también algo muy importante para nosotros es la señalización de nuestras calles con cerámica de esta empresa. Además, también recurrimos a ellos cuando tenemos necesidades de datar históricamente pues, algún tipo de resto histórico que aparece, o también lugares que rehabilitamos para que la gente pueda tener una breve reseña histórica acerca del sitio que está visitando. Nos gusta encargarles a ellos porque primero son un recurso local muy importante. Estamos también, de alguna manera, colaborando a que ese recurso fructifique. Y, por otra parte, sus productos dan calidad y prestigio a nuestro municipio. También trabajamos para empresas de Zaragoza, Aragón y algunas que también trabajan a nivel nacional. La mayor parte de las cosas que hacemos nosotros es por encargo. Lo que pretendemos, por lo menos, es hacer algo más personal, más adaptado a la necesidad justa del cliente. Yo siempre he considerado que son artistas y les dan ese punto de imaginación. Para nosotros es una pequeña obra de arte. Hemos ampliado nuestra actividad ofreciendo cursos de formación. Los cursos es una idea buena. Lo que pasa es que la gente pues tiene que empezar a conocerlos y animarse, porque esto es muy entretenido y muy majo. En el caso de personas adultas, el objetivo sería más encauzar su creatividad. Les ayudamos a que desarrollen su idea. Yo siempre he estado muy interesada en toda clase de actividades así artísticas. Las clases de Eduardo pues son muy amenas y muy relajadas, sobre todo porque siempre que tienes una duda viene, te dice, te explica, tú le dices lo que quieres conseguir y él te explica cómo conseguirlo. Estoy deseando que llegue el miércoles para estar aquí. Llevamos aproximadamente unos 2 años desde que empezamos esta nueva andadura de Cerámicas El Cierzo y bueno, no es fácil, o sea, hasta el momento hemos tenido altibajos, pero bueno, estamos en el intento y con la ilusión de mantenerlo todo lo que podamos. En cuanto al futuro, esperamos consolidarnos como empresa y afianzar nuestra marca y nuestra cerámica en lo que sería el entorno más próximo, que sería la comarca, y además conseguir crear ocupación o puestos de trabajo para personas con discapacidad o con cualquier problema relacionado con lo laboral que aquí tendrían acogida.
Iniciemos nuestro repaso semanal por las ofertas de empleo buscando técnicos de replanteo en Zaragoza, con formación de ingeniero técnico o arquitecto técnico y conocimientos de AutoCAD y Microsoft Office. Es preferible que sean menores de 45 años y no es necesario tener experiencia. También en Zaragoza se ofrece trabajo para monitores de pilates con uso de máquinas. Es imprescindible un mínimo de 6 meses de experiencia o haber realizado cursos de formación exclusivamente en esta área. Para acceder a la oferta hay que estar inscrito como demandante de empleo. Esta oferta es para fisioterapeutas en la capital aragonesa. Es necesario que tengan la titulación de diplomados universitarios o grado en fisioterapia, estén colegiados y al menos acrediten un año de experiencia. Se valorará haber trabajado con niños con parálisis cerebral. En la Puebla de Alfindén se buscan operadores de torno universal con 5 años de experiencia, con facilidad para la lectura e interpretación de planos. Y acabamos en Teruel, donde son necesarios vendedores de máquinas de oficina. Deberán asesorar a clientes sobre copiadoras, impresoras, escáneres y faxes, entre otros. Los requisitos: 2 años de experiencia en ventas, carné de conducir B y coche propio. Ya hemos ido descubriendo en distintos reportajes en este programa cuáles son las herramientas a nuestro alcance para iniciar una aventura empresarial y un proyecto emprendedor. Y hoy queremos que conozcáis la asesoría, los servicios, recursos y ayudas que se convierten en el mejor abono para que las empresas y los emprendedores crezcan y se consoliden en el mejor entorno. Estamos en la calle Don Jaime de Zaragoza, esquina con la plaza José Sinués, ahí está el teatro principal, y estamos en la panadería y cafetería Granier. Un acogedor rincón con el mejor sabor para nosotros y el reto con el que reescribió su futuro pasados los 50 para ella. Bueno, pues yo digamos que soy una emprendedora a la fuerza. Yo llevaba 23 años trabajando en la misma empresa y en un momento determinado pues tuve que salir de la empresa y me encontré pues con 50 años, con una experiencia dilatada y sin trabajo. Desgraciadamente me encontré con que a los 50 años en este país eres viejo. Y entonces pues me decidí por el autoempleo. 2 hermanas mías pues decidieron invertir conmigo y ya que estoy. Apostó por un proyecto franquiciado como este y para ello contó con la formación del Instituto Aragonés de Fomento, una asesoría que completó para hacer crecer su empresa con otros servicios públicos, como el que ofrece INAEM a través del Espacio Empresas. Surgió a principios del año 2012 con vocación de acercamiento al tejido empresarial aragonés, ofreciendo a la empresa soluciones a sus necesidades de personal, asesorándole en materia de contratación y apoyando al emprendedor en sus proyectos profesionales. Por un lado, me asesoraron de los tipos de contrato que yo podía hacer y luego también de todas las ayudas y subvenciones que había al empleo. Las empresas que prevén incorporar personal hasta el 30 de septiembre del año 2015 tienen a su disposición 2 líneas de ayudas del Gobierno de Aragón. La primera de ellas engloba las contrataciones a menores de 30 años, mayores de 45 años y parados de larga duración. La segunda de ellas está prevista para la incorporación al mercado ordinario de personas con discapacidad y distingue no ya por razón de edad, sino por tipología de contratación. Una vez que yo ya tuve claro eso, digamos que dentro del mismo Espacio Empresas pues pasé a lo que es la parte de selección de personal. En función del perfil que la empresa nos solicita, realizamos un proceso que puede incluir una preselección curricular, aplicar pruebas psicotécnicas, pruebas de idiomas, de conocimientos, de cara a que a la empresa le presentamos los candidatos ya seleccionados para que ella tome sus decisiones. Como yo en ese momento estaba muy sensibilizada con que yo era vieja, pues decidí que en mi empresa todo el mundo iba a ser viejo, igual que yo, ¿sabes?
Y entonces me decidí por el colectivo de mayores de 45 años. Para acercarnos a la empresa realizamos visitas previamente concertadas y nos desplazamos los técnicos al centro de trabajo de la empresa. Allí, de forma personalizada, le detallamos la cartera de servicios. Puede acceder a nosotros cualquier tipo de empresa, autónomos, micropymes, pequeñas empresas, grandes empresas, es independiente el volumen de plantilla. Y así, junto a ellos y con la ilusión como masa madre, Marian fermentó este proyecto empresarial con el mejor equipo. 10 personas en estos momentos con contrato indefinido. Yo estoy contenta. Tengo un equipo estupendo. Una pequeña familia, que eso es lo que somos. Después de llevar tantos años trabajando en una empresa y donde, digamos, ya tienes todo como más o menos, entre comillas, dominado, ¿no? Y de repente te ves en una cosa nueva, no tienes ni idea de negocios, no tienes ni idea... Y de repente te ves y dices, ostras, soy capaz de hacer muchísimas cosas. Entonces, oye, yo de vez en cuando me pongo la medalla y digo, ostras, Marian, ¿cuánto vales? Nena. Para aquellos capaces, como Marian, que hayan convertido en realidad su sueño empresarial, apostando por la innovación y la tecnología, existe un paraguas protector que les acompaña en su camino al éxito, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. El CEI Aragón es una red de viveros de empresa, es decir, es un lugar donde nacen y crecen las empresas, promovida por el Gobierno de Aragón desde el año 92. Contamos con 3 sedes principales, en Zaragoza, Huesca y Teruel, y durante estos últimos 25 años, más de 150 emprendedores han transformado sus ideas en proyectos empresariales. En los CEI aragoneses encontramos empresas relativas a 3 sectores principalmente, el de las tecnologías de la información, la biotecnología y la energía. Por destacar alguno de los ejemplos, pues contamos con compañías como BitBrain, que es una compañía desde Zaragoza que va a revolucionar el mundo, que se dedica a la mejora cognitiva, es decir, a la mejora de nuestras habilidades de nuestro cerebro. O compañías en el mundo de la energía que van a favorecer pues, que en nuestros hogares consumamos menos, como es el caso de Finética. Además se han consolidado empresas como esta, donde siempre es primavera. Pues Flores en la Mesa es una empresa que se dedica a la introducción de nuevos productos botánicos. En concreto, pues tenemos un producto estrella que son las flores comestibles. Y además luego hacemos una transformación que las convertimos en caramelos. Y bueno, somos la única empresa en Europa que ha comercializado estos productos. Estuve viendo muchos locales, pero al final, bueno, pues el CEI me aportaba ciertas cuestiones, ciertos valores que no me aportaba el estar en un local como yo, como persona individual. Esto es un centro de negocios, no dejas de tener un contacto con otras empresas, te dan una serie de asesorías, de ayudas, bueno, pues que al final estás arropado, y también la imagen empresa CEI hace mucho más que ser empresa individual. ¿Poder decir algo? Vale. Lo que tenemos aquí es un pequeño campo de experiencias. Como tenían un pequeño jardín en el CEI, pedimos permiso para que nos dejaran poner el invernadero, y bueno, pues tenemos un invernadero y aquí hacemos nuestras pruebas de prueba y error. Y luego tenemos una nave de 89 metros cuadrados en donde tenemos ubicado las oficinas, el obrador y lo que es la zona de envasado y también una zona de triaje. Y desde aquí, estas flores llenan de color hoy las mesas de media Europa. Pues ahora mismo lo que son las flores frescas a nivel nacional, estamos vendiendo pues en Zaragoza, Huesca, Madrid, Barcelona, Almería, y luego la flor cristalizada la estamos, obviamente todavía estamos trabajando mucho en el mercado nacional, pero ya estamos vendiendo en Italia, en Suecia, en Dinamarca, etcétera. La mercancía, sin duda, es un buen producto, pero esta expansión, este crecimiento y este viaje serían mucho más difíciles sin la asesoría que hemos descubierto en estos minutos y que supone el mejor respaldo para regar estos proyectos empresariales. Abrimos nuestro espacio de agenda con este taller rápido de trámites y ayudas para crear una microempresa. Se trata de una sesión gratuita de 2 horas que tratará de forma muy práctica temas como las formas jurídicas, el plan de negocio o las ayudas existentes en los primeros pasos de la actividad.
Este otro seminario pretende concienciar sobre las buenas prácticas personales y profesionales para lograr vender más y mejor, de la mano del consultor de negocios José Luis Figueras. Será el próximo 11 de marzo, en horario de mañana, y puedes inscribirte en la página Emprender en Aragón. Acabamos con una recomendación literaria. Superprofesional es un libro que te ayudará a alcanzar tus objetivos profesionales. 212 páginas para motivar, inspirar y ayudar a reinventarse al lector, escritas por Alfonso Alcántara. Hazte con él y descubrirás cuáles son los 6 superpoderes para aprovechar tu talento y alcanzar tus objetivos. Terminamos con las preguntas que nos habéis hecho esta semana. Voy a contratar a un joven que me dice está inscrito en el sistema de información de garantía juvenil y cree que por eso hay alguna ayuda. ¿Es así? Las empresas, incluidas los autónomos que contraten a un trabajador adscrito al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tendrán una bonificación de 300 euros mensuales durante 6 meses. Esto requiere que la plantilla aumente con la contratación de este trabajador y que el contrato sea de una duración al menos de 6 meses. La jornada tiene que ser superior al 50%. La cuantía total de la subvención de 300 euros se concede si la jornada es completa. Si la jornada es inferior al 75%, la cuantía se reduce a 225 euros. Y si la jornada está entre el 50 y el 75%, la subvención queda en 150 euros mensuales. ¿Qué gastos e inversiones son deducibles? Pues en principio cualquier gasto o inversión previa al inicio de actividad por parte del emprendedor es perfectamente deducible, siempre y cuando se pueda probar directamente que está relacionada con el desempeño de la actividad empresarial. En este sentido, cabe destacar la importancia de un correcto estudio y una alta censal tributaria en el que reflejadas pues, todas estas características. Las obligaciones fiscales que derivan de la misma van a venir determinadas, entre otros factores, por el epígrafe o epígrafes de actividad en el que encuadremos nuestra labor a desempeñar. Además de estos trámites fiscales, hay otra serie de gestiones administrativas que, aunque son necesarias y obligatorias, se han simplificado mucho en los últimos años. Podemos encontrar más información al respecto en la página web de la Fundación Emprender Aragón, en www.aragonemprendedor.com, dentro del apartado de trámites. No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Para Thomas Alva Edison, un gran emprendedor, el esfuerzo nunca fue un error. Reiniciamos la semana que viene. Ideas encendidas no faltarán. Os esperamos. Nuestro consejo a cualquier emprendedor sería, primero, que ponga muchas ganas, que tenga mucha ilusión en su proyecto y después que se deje asesorar por profesionales, porque a nosotros ha sido algo que nos ha facilitado muchísimo las cosas y estamos muy contentos de ello.